Por ser última clase, mínimamente todos vamos a estar con nuestra cámara prendida para llevarnos pues un bello recuerdo, de ahí nos tomaremos nuestra foto, ¿no? Así que bienvenidos, qué gusto verte, Andreita, Paola, Larry, Blanquita, buen provecho. Alexandra, excelente. Rolando, Alexandra, muy bien, bendiciones. Los invito a encender sus cámaras a los que faltan para poder disfrutar de esta última clase juntos, ¿ok? Muy bien, Karina, gracias, gracias. Hemos entrado pues para yo creo que cerrar con broche de oro esta clase y es hablar sobre el trabajo con los adultos. La clase pasada realmente me fui muy agradecida con Dios por todo lo que hemos visto y lo que estamos viendo que está haciendo este diplomado para sus vidas. Y sinceramente vemos que Dios nos está respaldando en todo. Así que vamos a arrancar con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a cerrar con broche de oro y vamos a ver, pues, estamos hablando de los adultos y vamos a conocer qué son, pues, las herramientas, cuáles son las herramientas adecuadas para poder trabajar con los adultos, ¿no? Y para eso vamos a ver nuestra ruta de sesión. La pregunta que vamos a debatir hoy día y escuchar un poco de cada uno es, ¿los adultos comprendemos de la misma forma los adultos? ¿Mm? ¿Comprenderemos de la misma manera? ¿No? Luego vamos a ver un poquito sobre la andragogía. ¿Qué será la andragogía? ¿Qué tiene que ver con todo lo que vamos a hacer? ¿Me va a ser útil? ¿Lo tengo que saber o no lo tengo que saber? Vamos a ver sobre las herramientas psicopedagógicas orientadas al trabajo eclesial, retos sociales y familiares en la edad adulta y la importancia de la labor social en esta edad. Y finalmente, recuerden que hoy tenemos nuestro quiz de cierre, ¿ya? Recuerden que deben hacer, tienen ustedes el foro, tienen ustedes el quiz, ¿ok? Entonces lo necesitan desarrollar, ¿ya? No se olviden de eso. Es importante que hagan también sus controles de lectura, ¿sí? Los que tienen pendiente, por favor, realícenlo, ¿ya? Yo sé que ustedes, como son obedientes y son lo mejor de lo mejor, lo van a hacer hoy mismo, ¿ya? Listo. Entonces vamos a ver nuestro objetivo específico para nuestra clase y es conocer las herramientas actualizadas de carácter bíblico, psicológico, pedagógico y social a fin de abordar las principales problemáticas en la edad adulta desde una perspectiva integral y efectiva. ¿Ok? Bien, vamos entonces a abrir nuestra Biblia en Isaías 46:4. Es un texto que bastante motivador, bastante retador para los que estamos en edad adulta y los que ya vamos avanzando y avanzando y avanzando. Dice la palabra de Dios, y hasta la vejez yo mismo, dice el Señor, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Sí? La clase pasada hablábamos sobre la crisis de la edad adulta, ¿no? Que todos llegamos a una etapa donde decimos, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿A qué he llegado? ¿Realmente habré cumplido mis objetivos? ¿No? Entonces es eso lo que nos dice el Señor en esta mañana es, ey, 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 no te olvides que yo estoy contigo. Yo estoy contigo en todas las etapas, estoy contigo desde antes de que te conozcan tus padres hasta las canas. ¿Ah? Ahí estoy yo, te dice el Señor, ¿no? Y Él está con nosotros acompañándonos en cada etapa. Y la edad adulta es la etapa más larga, aprendíamos la clase anterior, que es la etapa más larga. Y a veces es la etapa más cruda, más dura para algunos, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor está con nosotros hasta el último momento. Él nos guarda, ¿sí? Él nos soporta. Ahora, soportar no quiere decir de que somos insoportables y que el Señor dice, ay, ¿cómo la voy a soportar a Karina? ¿Cómo la soporto a Elizabeth? ¿Cómo soporto a Andrea? Ay, esta Blanquita, qué insoportable. No, no, no. Soporte viene de otro tipo de aplicación.
El soporte es de darnos esa base donde tú puedas apoyarte. Ese tipo de soporte, ¿sí? Ese tipo de soporte. Nuestra base, nuestra ayuda, ¿correcto? Entonces, ese tipo de soporte nos da el Señor. Es ese tipo de soporte, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver nuestro primer video para poder un poco entrar en contexto sobre los adultos. Aprendemos de la misma manera, ¿sí? Y vamos a ver ello. Atentos, por favor, con lo que vamos a ver a continuación. Atentos. Ok. A ver, de acuerdo a lo que hemos podido ver, los adultos aprendemos de la misma manera. ¿Qué opinan? Los escucho. A ver, ¿quién nos quiere iniciar la intervención? Los adultos aprendemos de manera. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? A ver. A ver, ¿qué nos dice Alexandra? Alexandra, ¿los adultos aprendemos de la misma manera? Buenos días, Miss. No, ¿Por qué, Alexandra? porque tanto los adultos como los jóvenes, los niños, disculpe que he estado enferma y tengo tos. Oh, no te preocupes. Tenemos capacidades diferentes de aprender y a Ujú, veces para unos es más rápido, para otros es más lento el aprendizaje, en fin. ujú, ujú, correcto, gracias, Alexandra. Verónica, cuéntanos, ¿qué opinas tú? A ver si le ayudan habilitándole el audio a Verónica. Hola, Adelante, Verónica. sí, hoy Sí, sí. ya te Yo no le escuchamos. había puesto aquí. Sí, buenos días. Fíjese que anoche estuve, bueno, esta semana viendo este pequeño video, ¿verdad? Entonces realmente nos enseña bastante que realmente bueno, nosotros de 36 creo que somos de los antiguos, ¿verdad? Pero aún siendo de los antiguos, nos cuesta mucho algunas cosas que ahí se ven en el video, ¿verdad? Porque en el caso mío, pues nunca usé ese teléfono, ¿verdad? Entonces, si me ponen, creería yo que no paso la prueba. Pero sí, hay muchas cosas que no entendemos, ¿verdad? Tanto la juventud como los adultos. Esa es la opinión. Gracias. Andreita, ¿qué nos dices, Andreita? Hola, yo creo que no vamos a medida que vamos creciendo, vamos cambiando nuestra forma de aprender las cosas. No sé si decir que nos hacemos más lentos, más pausados, pero lo que antes aprendíamos tal vez leyendo un manual una vez o tal vez mirando a alguien, ahora ya no es posible. Entonces muchas veces a esta edad o el adulto necesita que alguien le enseñe y hay adultos que necesitamos, digo yo, a veces que se vaya paso a paso y a veces necesitamos que nos repitan. Yo, por ejemplo, necesito anotar, entonces yo para poder aprender algo no lo aprendo así. Por ejemplo, mi hijo es ingeniero en computación, entonces yo pregunto algo de tecnología, él me dice, haz así, ya está, y marca 3 teclas y lo hizo. Entonces yo necesito otra cosa, yo necesito que me diga qué tecla apretar y yo la anoto y todo eso, y después me lo aprendo. Pero Ujú, creo que es un tema de tiempo, me así refiero es. a la cantidad de tiempo que necesitamos para aprender. Y lamentablemente la juventud en estos momentos quiere todo para ayer, es una juventud estresada, ansiosa, impaciente, entonces no sé si no tienen los tiempos o no se dan los tiempos a veces Ujú, para enseñar, no todos, no digo que todos, pero la ujú, mayoría yo veo que sí, yo creo que necesitamos más tiempo para aprender y otras técnicas. Por ejemplo, ujú. en mi caso, anotar. Excelente, Andreita. Algo importante, bien los decía acá Vivian, dice, ¿no? No porque aprendemos de acuerdo a nuestras experiencias, correcto. Ese es un factor importante y el otro factor es el que dice Andrea, es cuáles ya son nuestras necesidades específicas, ¿no?
¿Cuáles son nuestras necesidades, no, nuestras dificultades específicas? ¿No? O sea, algo importante que debemos hacer, yo siempre les digo a mis pacientes o también el trabajo con los adultos, es que tenemos que aceptar ciertas cosas, ¿no? Y si bien la edad es un número, ¿ok? Pero si nuestro organismo cambia, ¿sí? Entonces, lo peor que podemos hacer es decir cosas como, ay, será menopausia, eso a mí no me da, ¿da? Yo soy hija de Dios, eso no me da. ¿Qué cosa será eso? Eso es del diablo. He escuchado, ¿ah? He escuchado que hasta liberan espíritus de menopausia y todo esto. O sea, no, porque Dios nos ha hecho con todo, ¿sí? Con todas las etapas, con cada una de las etapas nos ha hecho el Señor. ¿Y qué dice la palabra? Lo hemos leído hace un ratito, que Él nos da el soporte en todas las etapas, ¿sí? Y cada etapa tiene sus particularidades. Así que lo primero que al adulto le cuesta hacer es aceptar que tiene dificultades, que tiene también ventajas, porque, por ejemplo, el factor experiencia es lo que un adolescente de 16 no tiene, pero los adultos ya tenemos la expertise, ¿no? Entonces, pero necesitamos aceptar hasta qué punto, ¿no? Yo les pregunto, por ejemplo, ahora hago un sondeo. ¿A cuántos ya nos cuesta amanecernos? ¿Cuántos cuando nos amanecemos tenemos la cabeza, pero qué es? Nos vuela 3 días, 2 días, Paolita, Blanquita, y a veces yo no soy la única, Pamela también. Antes nos dábamos nuestras amanecidas como si nada, ¿sí o no? Nos amanecíamos, pero Andrea nos íbamos, pero ahí, de vacilón todo fin de semana, o de pijamado, o algunos de repente estudiando. Hoy, ¿a cuántos de nosotros tenemos que leer 2 o hasta 3 veces un solo material? Porque a la primera no la captamos, ¿no? Eso quiere decir pues que estamos entrando en una etapa distinta y para poder disfrutar de la etapa que Dios te permite tener, es necesario que tú la aceptes. El primer paso, ¿cuál es? Aceptar, ¿sí? Entonces tú necesitas aceptar que sí, pues que de repente darte una amanecida, ya va a tener que ser con vitamina de por medio, tu complejo B de por medio, ¿no? Que irte de paseo va a tener que ser con tu vitamina C de por medio, ¿no? Entonces tenemos que aceptar eso, ¿sí? Y no está mal, no está mal, hay que aceptar, ¿ok? Pero entonces decimos como respuesta a nuestra pregunta de inicio de clase que los adultos no aprendemos de la misma manera. Depende de nuestras experiencias, pero también depende de nuestra edad y las dificultades que nosotros tenemos en ella. Y hoy vamos a descubrir, esta Pame, de camping con mi colchón y almohadita, o a los picnics, ¿no? Varios vamos de picnic, pero llevamos nuestra silla. Es cierto, ahí está, mira Paola, ahí no pasas el nombre de la vitamina, Paola, por favor. Colágeno, es cierto, ¿eh? Pero hay que disfrutar de los tiempos que Dios nos da, porque cada etapa, en cada etapa podemos ver la mano de Dios, podemos ver el soporte de Dios. Pero va a ocurrir si primero nosotros lo aceptamos, ¿sí? Y hay una palabrita que nos va a salvar la vida a todos los adultos, ¿ya? Y es la andragogía. ¿Alguien tiene idea de qué es la andragogía? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene noción qué será la andragogía? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Nadie? 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 Ya, ok. Hoy vamos a aprender entonces qué es la andragogía, ¿ya? Y vamos a ver cómo esta nos va a ayudar en el trabajo con los adultos. Ok, Yanecita tiene una idea que es el aprendizaje para los adultos. Correcto. La andragogía ya tiene dentro de ella, ¿sí? El aspecto pedagógico, ¿sí? Pedagógico para la enseñanza adulta, para el trabajo con los adultos, ¿ya? Tiene el aspecto psicopedagógico que busca
enlazar el aspecto psicológico y el aspecto pedagógico como tal, psicopedagógico. Entonces la andragogía nos va a salvar la vida, porque la andragogía nos va a decir, a ver, Andrea, Larry, te doy esperanza. Tú siendo adulto puedes estudiar, por eso estamos acá. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, trabajar con los adultos, los que trabajamos con adultos, enseñando a adultos, tenemos que ser andragogos, ¿sí? Andragogos. ¿Qué es eso? Que tenemos que tener el conocimiento del trabajo con los adultos, ¿no? Por ejemplo, las dinámicas que vamos realizando en estas clases son más de sus experiencias. Hasta el momento nos han dado ustedes sus experiencias, ¿no? Y esto es algo que con los adolescentes no es muy práctico hacer, porque ellos no te van a contar así, nada menos en público. Esta es una estrategia exclusiva para adultos, que a los adultos nos encanta contar nuestras experiencias, nos gusta contar las experiencias, ¿no? Que pasamos. Entonces, eso es importante. Otro aspecto importante, sí, Pame, excelente. Otro aspecto importante, por ejemplo, en el tema de la andragogía, es que nos va a enseñar los estilos de aprendizaje del adulto, ¿sí? No todos los adultos aprendemos de la manera, no todos los adultos aprendemos de la misma forma y no todos los adultos aprendemos con la misma rapidez, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay adultos que van a aprender más rápidamente algo, a la primera, ya lo van a captar y ya, se la van a saber, pero hay otros que vamos a necesitar revisar material 2, 3 veces, ¿sí? Pero ¿cuáles son las ventajas del trabajo con los adultos en el aspecto educativo? Es que los adultos no son obligados a estudiar. ¿Alguno le ha obligado a su mamá, a su papá, a su pastor a estudiar este diplomado, este curso? No, ¿verdad? Pero si yo hiciera esta pregunta a los adolescentes, varios me levantarían su mano. Que no les gusta, que ahí están por obligación. Pero la motivación del adulto nos va a permitir trabajar con los adultos de una manera más efectiva, porque el adulto invierte su dinero, invierte su tiempo, invierte su esfuerzo porque quiere, ¿sí? Entonces vemos ahí una motivación real en el adulto. Paolita está aquí pudiendo estar en otro lado, pero ella ha decidido y quiere estar aquí. Lo mismo que Larry, lo mismo que Andrea, lo mismo que Roland. Tenemos varias cosas que así podemos trabajar a veces varias cosas al mismo tiempo. Sí, no es que los sábados nos rasquemos la panza. Correcto, Janet. Ahí hablamos de una motivación intrínseca, que es decir, ¿qué quiere decir la motivación intrínseca? De mí mismo, dentro de mí está la motivación, no está afuera, sino está en mí, adentro. Y eso es lo bonito del trabajo con adultos. O sea, no tienes a gente obligada. Algo muy interesante en mi experiencia de trabajo con los adultos es que a mí me ha resultado que en todas mis clases, los de la tercera edad son mis alumnos estrella, son los más responsables. Y yo en mis clases de seminario, lo que hago es una premiación a mis adultos, a mis estudiantes estrellas, y yo les pongo ya directamente su calificativo. Y los que me han respondido mejor son los de la tercera edad. De hecho, les cuento una experiencia en la etapa de la pandemia. Estaba enseñando un curso igual a adultos en el seminario, y uno de mis estudiantes tenía alrededor de casi 80 años. Y de pronto en la pandemia él se enfermó. Hermanos, él estaba en emergencias recibiendo ahí el suero, y me estaba mandando fotos de que estaba ahí, pero que estaba queriendo avanzar su trabajo, pero que no podía porque uno de sus brazos estaba con el suero. Imagínense, ¿no? Cuando varios de nosotros ya hubiéramos dicho, no, que ni trabajo ni nada, ¿verdad? Y lamentablemente mi alumno le dio COVID y falleció, ¿no? Pero fue uno de mis alumnos estrella, que hasta ahora lo recordamos con mucho cariño, porque era muy responsable. Así es, Janet. Y mis mejores estudiantes son de la tercera edad, ¿ah? Siempre, en todos lados. ¿Por qué? Porque hay una motivación genuina en ellos, ¿no? Y hay una responsabilidad tan grande que tú los ves y de verdad que
su clase es pero lo mejor que hay para ellos, ¿no? Entonces, esas son las experiencias en el trabajo con adultos. Es muy útil la andragogía. ¿Por qué? Porque nos va a dar estrategias para trabajar con los adultos, ¿sí? Y también nos va a ayudar a aplicarla en el trabajo con adultos, ¿correcto? Por ejemplo, no todos los adultos aprendemos, y esto en general, el ser humano tiene diferentes estilos de aprendizaje. Hay algunos que somos más visuales, hay algunos que somos más auditivos. Aprendemos escuchando, ¿no? De pronto, de repente Larry está avanzando sus cosas de trabajo y se pone un podcast y está aprendiendo, ¿no? Pero quizás yo me pongo un podcast y me distrae, no podría, ¿no? Pero hay otros que aprendemos más viendo, ¿no? Yo aprendo mejor viendo algo que solo escuchándolo. La verdad necesito ver, es mejor que yo vea, ¿no? De repente hay alguien que me va a decir, ay, no, yo aprendo haciendo. Si tú me mandas a hacer algo, es que yo lo voy a aprender más rápido. Pero si solo escucho, no lo voy a aprender. Hay otros que aprendemos escribiendo. Si yo lo escribo, me ayuda. Entonces, estos son diferentes estilos de aprendizaje, pero que en los adultos se da de una manera distinta, diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los adultos están en otra etapa, ¿correcto? Entonces, es necesario saber ya que los adultos aprendemos distinto para empezar. Las etapas son diferentes, ¿sí? Y hablábamos la clase anterior que no hay generación mejor que otra, las generaciones son distintas. Punto final. ¿Por qué? Porque la generación anterior tiene cosas muy buenas, pero también tiene falencias. Y esta generación tiene cosas muy buenas, pero también tiene falencias. ¿Sí? Hablaba con mis estudiantes esta semana sobre la generación del papel higiénico. ¿Y cómo es esto? Que hoy en día a esta generación se le llama generación de cristal. ¿Ustedes han escuchado esa frase, generación de cristal? Ya. ¿Por qué se les ha denominado generación de cristal? Porque tienen poca capacidad de resiliencia, ¿sí? Poca capacidad de resistir, de enfrentar los problemas. Y si seguimos así, la siguiente generación no va a ser de cristal, va a ser de papel higiénico, porque a cualquier cosa se va a romper, a cualquier cosa, ya, ¿no? Entonces, yo creo que si no hacemos algo, vamos a llegar a ese punto. La generación del papel higiénico, imagínense. Entonces, algo tenemos que hacer, ¿sí? Y el primer paso es entender que somos diferentes, ¿ok? Y vamos a hacer ahora un trabajo práctico, ¿ya? Vamos a hacer un trabajo práctico. Vamos a elegir a dos personas igual. Una va a ser una persona menor de 30 años, ¿ya? Y otra va a ser una persona mayor de 40, ¿ya? Una menor de 30 y otra mayor de 40. Y le vamos a hacer solamente una pregunta. No, dos, para que pueda darnos mayor panorama. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu generación? ¿Ya? ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu generación? ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu generación? Entonces, encuentren a dos personas, les pueden llamar, les pueden WhatsAppear. Vamos a dar unos 5 minutos y le van a hacer estas dos preguntas. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu generación? Una debe ser menor de 30 y otra debe ser mayor de 40. ¿Listo? Ahí Blanquita ya se fue a trabajar. 5 minutitos, a ver, para poder escuchar a nuestros entrevistados. 5 minutos. Los que ya tenemos listos, los ponemos así nuestra manito para saber que ya tenemos las respuestas. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu generación? Si ya tenemos nuestras respuestas, ponemos así nuestra manito. Mandamos una señal para ver que ya estamos listos.
Karina, ¿terminaste? Sí, ya, excelente. Paulita, lo máximo. Ok, esperamos un ratito más a los demás. Podemos encontrar de 30, menores de 30, no específicamente de 30, Blanquita. Menores, menores. A ver, ya me van compartiendo sus respuestas. Clever dice, la persona que tiene más de 40 dice que lo mejor fue la libertad para jugar en la calle y tener amigos. Wow, sí, ¿no? Qué bonito era antes. Y lo peor es la violencia normalizada, es cierto, es cierto. Interesante respuesta, Clever. Gracias. ¿Cómo les va a los demás? ¿Ya lo tenemos? Sí, Cecia, excelente. A ver, 2 minutos más para ya empezar a escuchar las respuestas. 2 minutitos. A ver, Blanquita nos dice, el mayor de 40 dice que lo mejor es ser resilientes, y es cierto, más fuertes. Lo peor es que hay muchos prejuicios, totalmente de acuerdo. Janetcita nos comparte, dice que el mayor de 30 le dijo, lo mejor es que cumplíamos con las normas de urbanidad desde niños, por ejemplo, ceder el asiento a los adultos mayores, es verdad, ¿no? Ahora nos hacemos a los dormidos y ya no, no damos esa preferencia, ¿no? Es verdad. Ok, muy bien. A ver, Karina, compártenos tus respuestas. Vamos a ver, activa tu audio. Adelante. Hola, muy bien, muy buenos días. Bueno, el de 40 me dijo que es lo mejor, que no había internet. Y lo peor de su generación era que los padres no los habían soltado antes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pero a partir de los 18 ellos ya salen y buscan un trabajo, pero en cambio antes no, pues el hijo podía estar cuanto tiempo quiera y con familia y todo en la casa, ¿no? Eso me dijo. Y una menor de 30 me dijo, lo mejor era la tecnología y lo peor era el desinterés hacia la familia. Gracias, Karina. Excelente, interesantes respuestas. Por aquí también algunos están compartiendo en el chat. A ver, Luz dice que lo mejor de los 40, la persona de 40, que lo mejor es la enseñanza que había en la época de los 80 y 95, y lo peor era hablar de sexo. Ah, claro, era un tabú. Ahora hablamos más de este tema, ¿no? Carlos dice, para el mayor de 40, lo mejor ha sido la vida sin teléfono celular y lo peor, la excesiva dependencia de la tecnología. De acuerdo. Gabriela dice, el menor de 30 le dijo, lo mejor es la tecnología y lo peor la inseguridad. Y el mayor dijo que lo mejor fue su infancia sana y lo peor es que estamos expuestos a redes sociales. Todo es ese público. Ujú. Larry nos dice, el mayor de 30 dice que lo mejor es el Internet y lo peor es la seguridad ciudadana y la corrupción. Cristina nos comparte, el menor de 40 dice que lo mejor es el deseo de conocer mucho más de las cosas y lo peor es el peligro que ahora existe por tanta generación.
El mayor dijo que lo mejor eran las buenas costumbres y lo peor la falta de inclusión en las mujeres. Ah, excelente, sí, Cristina. Hemos logrado mucho en ese aspecto, pero todavía hay más que avanzar. Clever nos dice, los menores de 30 dicen que lo peor ha sido la exposición riesgosa a medios sociales y lo mejor es la unidad de la familia. Muy bien, qué interesante. Aquí nos damos cuenta de que las personas adultas tienen otra percepción de su propia generación, ¿no? Y es importante que una persona adulta sea lo más saludable, hermanos. Ustedes de nuestro seminario tienen que saber que no existe una generación mejor que la otra. Como pueden ver, las generaciones tienen cosas a favor, cosas por mejorar, cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces, lo mejor para el trabajo con las nuevas generaciones es quitarnos el concepto preconcebido, ¿sí? Y poder empezar a conocer las generaciones desde papel en blanco. ¿Ya? Porque si tú vas con un concepto preconcebido, lamentablemente te vas a topar con situaciones que ya están en tu mente y que de repente no son reales, pero como ya está en tu mente, pues lo encuentras, ¿sí? Acá leemos dos más, dice María nos comparte, lo mayor de 40 nos dijo, lo mejor es tener a mis padres juntos, que me daba mucha seguridad, tener que mantenerse callados frente a la conversación de los adultos, era lo peor, claro. Antes era como que los adultos hablan, los niños se van fuera. Cuidadito con hablar, estamos hablando nosotros. Y, ajá, lo peor es la corrupción, la deserción frente a los estudios, la manipulación de la verdadera información, de acuerdo. Paolita, adelante. Muy buenas, un gusto estar con ustedes. Mire, el mayor de 40 es mi hermano, que tiene 42. Y Ok. como siempre lo ha dicho, nuestra generación, somos más curtidos. En Ecuador somos más fuertes, somos más resilientes. No nos quebramos tan rápido, pero nos creemos invencibles, que es lo peor. Me dice, creemos que vamos a tener una vida más larga de lo que podemos tener. Me dice mi hermano de 40 que él es un pensador, por eso le pregunté a él. Y lo menor de 30 tiene 24, es mi asistente en la iglesia. Y mire lo que me dice. Yo creo que somos un poco más conscientes de nuestra salud mental y el amor propio. Y es así, o sea, como que nos estamos preocupando que realmente estar bien y no solo aparentar estar bien. Me interesó. Y lo peor, yo creo que es el creer que todo es permitido, como normalizar o justificar lo que hacen todo por ser libres y tener derecho a expresarse. Me he quedado helada con las dos respuestas, tanto la de mi hermano y la de mi asistente, pues trabaja conmigo. Bastante profundas, bastante profundas, sí, es cierto. Gracias, Paulita. Gracias, Paulita, excelente. Hermanos, amigos, entonces, el peor error que podemos cometer es juzgar las generaciones como peores o mejores. ¿Quedamos? Y para trabajar con adultos esto es algo importante. Porque si no, vamos a reforzar el pensamiento de, como decía Paulita, creernos invencibles, ¿no? Yo escuchaba a muchos adultos que me dicen, ay, ahora tanto que se quejan de que les pegan a los niños, gracias a los golpes de mi madre yo soy lo que soy. Claro, pero también eres una persona que no maneja la ansiedad, que no dice lo que quiere cuando debe decir, ¿no? O sea, también. Entonces, no hay generación mejor ni peor, ¿ya? Y esto es importante para el trabajo con adultos. Entonces, para el trabajo con los adultos, nuestra arma secreta, ¿ya? Va a tener que ser la andragogía, ¿sí? Y vamos a conocerla un poquito más. Hemos dicho que esta nos va a ayudar al trabajo con los adultos, hemos dicho que esta nos va a ayudar también trayéndonos estrategias y vamos a conocerla un poquito. A ver, vamos a ver por aquí. Atentos. La andragogía o el arte de aprender de los adultos es una temática compleja y de mucha investigación.
Los adultos aprenden muy diferentemente de los jóvenes y niños y poseen diversas estrategias de aprendizaje. Malcolm Knowles, educador estadounidense y padre de la educación de adultos, definió a la andragogía como el arte y ciencia en el apoyar a los adultos a que aprendan, identificando los siguientes 6 principios de aprendizaje de adultos. Normalmente los adultos se encuentran internamente motivados y propensos para el estudio. Trabajan con sus conocimientos y experiencias en sus aprendizajes con otros. Funcionan basados en objetivos propios, personales. Los adultos son prácticos. Los adultos trabajan con material relevante y, por supuesto, como último punto, exigen respeto. Tratemos de explicar ahora la diferencia entre pedagogía y andragogía. Podemos inferir que la andragogía es la pedagogía, pero orientada a adultos. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Desde el punto de vista del alumno significa que lo traten con respeto total por sus ideas y bagaje de experiencias. El adulto está utilizando su campo experiencial. Este adulto singular proviene de un contexto particular, lleno de experiencias personales, comunitarias y sociales, a quien se le debe ofrecer una educación experiencial y constructivista, desde cuyo seno se traten las experiencias y de ellas se construye el aprendizaje deseado, recordando. Vamos a hacer un stop aquí para poder analizar lo que ha dicho el video sobre experiencial y constructivista. ¿Qué significa esto en el trabajo con los adultos? ¿Quién me dice? ¿Qué entendemos por experiencial y constructivista? ¿Alguien? Muy buena recomendación, Paulita. Experiencial quiere decir que con los adultos tenemos que trabajar mucho en base a sus experiencias de vida, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, yo ando siempre preguntándoles, ¿no? ¿Y cómo les fue en esto? Coméntenle a tal persona, pregúntenle a tal persona esto. Experiencias es fundamental en el trabajo con los adultos. Y lo segundo, constructivista quiere decir que los adultos construyen, tienen que ser parte de la construcción del aprendizaje. ¿Ok? Ellos tienen que construir el aprendizaje. No puedes tú decirles, mira, esto es así porque es así y punto, porque yo lo digo. No, ellos son parte de. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes cuando preguntan a las personas, cuando yo les digo, pregunten por favor a las personas, ustedes son parte de. ¿Por qué? Porque en base a esas preguntas, en base a lo que ustedes hacen, construimos un concepto. Entonces, el adulto tiene que ser parte de la construcción. ¿Ok? Continuamos. De aprendizaje. Malcolm Knowles, educador estadounidense y padre de la educación de adultos, definió a la andragogía como el arte y ciencia en el apoyar a los adultos a que aprendan, identificando los siguientes 6 principios de aprendizaje de adultos. Normalmente los adultos se encuentran internamente motivados y propensos para el estudio. Trabajan con sus conocimientos y experiencias en sus aprendizajes con otros. Funcionan basados en objetivos propios, personales. Los adultos son prácticos. Los adultos trabajan con material relevante y, por supuesto, como último punto, exigen respeto. Tratemos de explicar ahora la diferencia entre pedagogía y andragogía. Podemos inferir que la andragogía es la pedagogía, pero orientada a adultos. Pero,
¿Qué queremos decir con esto? Desde el punto de vista del alumno significa que lo traten con respeto total por sus ideas y bagaje de experiencias. El adulto está utilizando su campo experiencial. Este adulto singular proviene de un contexto particular, lleno de experiencias personales, comunitarias y sociales, a quien se le debe ofrecer una educación experiencial y constructivista, desde cuyo seno se traten las experiencias y de ellas se construye el aprendizaje deseado, recordando que es un autocrítico con un proyecto de vida, es un adulto con familia, trabajo, amistades, padres, nietos, quien debe administrar muy bien su tiempo para también rendir en el estudio. Adicionalmente, al ofrecerle este tipo de educación, ya sea en modalidad presencial o en línea, o cualquier otra de modalidad a distancia, este estudiante adulto debe responsabilizarse por su aprendizaje. Es un discente independiente, creativo, activo, con una actitud de estudiar a partir de todo sacrificio personal. Recordemos que este proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el mismo alumno, quien adquirirá su propio conocimiento, el que le sirva para su vida, quien irá evaluando su avance cognitivo, ético y vivencial, determinando cuáles quiere que sean sus logros. Este participante normalmente trabaja, tiene familia, desea mejorar su participación en el trabajo o quiere ampliar su experiencia y normalmente estudia solitariamente. El docente, tutor o facilitador le debe todo respeto y debe tratarlo como un colega más. Ciertamente que con menos experiencia en la mayoría de la temática, pero cuidado, que siempre nos puede ofrecer una lección por sus experiencias particulares, de las cuales puede aprender todo el grupo de estudiantes, incluso el mismo docente, quien debe propiciar este tipo de participación sin olvidar la motivación. En todo este proceso, la institución también tiene responsabilidades. Trabaja con gente madura, con experiencias propias y diversas, con metas personales, con ideas propias y deseos de poder influir en la orientación de sus propios aprendizajes, capacidades y ritmo de avance diferentes unos de otros participantes. La institución ya no es una convencional con aulas de ladrillos, con clases magistrales, pizarras u horarios rígidamente concebidos. El aula debe estar presente en todas partes y a toda hora, según las necesidades del participante, al proceso personal de aprendizaje y, de ser posible, abierto totalmente al tiempo que éste disponga de acuerdo a sus actividades, tiempo y capacidades. Pero la gran pregunta es, ¿existen tales aulas con tecnologías innovadoras para atender a tales estudiantes adultos? Y por supuesto la respuesta es definitivamente sí. ¿Podemos encontrar experiencias del uso de estas aulas en el Ecuador? Nuevamente la respuesta es afirmativa. Muy bien. Un ejemplo claro del tipo de educación para adultos es esta institución. ¿Por qué? Ustedes tienen un campus. En el campus ustedes pueden acceder cuando les guste. De repente Carlos tiene responsabilidades, tiene que irse a trabajar. Quizás Karina en la tarde tiene que irse al trabajo o tenemos que atender a la familia. Entonces no les podemos exigir tal cual, por ejemplo, a los adolescentes o a los jóvenes que no tienen esa responsabilidad familiar. Ustedes, ¿cuántos aquí tienen familia? ¿Son padres, madres? Levanten su manito. Ahí está, ¿ves? Varios de nosotros. ¿Ves? Ok. ¿Cuántos de aquí trabajan? Trabajamos con un horario. Ajá. ¿Ve? Ujú. Ok. Ahora vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuánto de tiempo a la semana? Honestamente, no mientan, no mientan. No les voy a evaluar, así que digan nomás la verdad. ¿Cuánto tiempo a la semana le dan para repasar este diplomado que están tomando?
Honestamente, coloquen en el chat, a ver, 10 minutos, la verdad, 5 minutos antes de empezar la clase. Con confianza que Leti y todo el equipo solamente no vamos a evaluar, no vemos nada, no vemos nada. Solamente es con finalidad de esta clase. Larry dice 1 hora a la semana. Es así, es realista. 1 hora dice, ajá, 1 hora en la noche, 1 hora máximo, dice. Así es, 30 minutos, 2 horas a la semana. Ajá, ¿ve? Esta es la realidad del trabajo con adultos, ¿sí? Entonces, por eso es que también la forma en cómo nosotros trabajamos con ustedes es distinta. Su clase, por ejemplo, dura 2 horas y es una clase lo más sucinta posible, lo más práctica posible por curso, ¿no? Entonces, tienen el campus habilitado para que ustedes lo puedan ingresar en el momento que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, y si teniendo todo esto, a veces se nos olvida el control de lectura, a veces se nos olvida el foro, ¿ve? Imagínense. Entonces, cuando nosotros trabajamos con adultos, necesitamos entender su contexto, ¿sí? Necesitamos entender la limitación de su tiempo. Por eso es que yo, por ejemplo, a mí me encanta que enciendan su cámara para verlos a ustedes, pero a mí no me molesta si por ahí estamos haciendo otra cosa. Por ejemplo, tengo un alumno que es chef, entonces él enciende su cámara y está ahí con su sartén, solo nos hace antojar pues a toda la clase, ¿no? Lo que está cocinando, pero no me enoja. Tengo otros alumnos que están con sus niños y que están ahí con los niños en el brazo y no me incomoda. Varios de nosotros probablemente estamos haciendo otra cosa al mismo tiempo y estamos escuchando la clase. Porque es la realidad, a mí no me ofende, no me incomoda. Más bien, yo a ustedes los aplaudo. ¿Por qué? Porque solo un valiente puede darse un sábado para poder estudiar, a pesar de todo. ¿Ves? Entonces son valientes cada uno de ustedes, son muy valientes. Y tratamos de darles las cosas prácticas que puedan usar en su día a día. Entonces, en el trabajo que ustedes desarrollen con los adultos, consideren, miren estas consideraciones, su contexto, consideren la energía, ¿sí? Bueno, yo choco con otros seminarios, a mí me encantan sociedades porque a nosotros los docentes nos exigen armar todo con anticipación, ustedes tienen todo con anticipación y prevén el tiempo oportuno. Soy parte de otras instituciones y yo me bronqueo ahí con los directores porque me lanzan clases de 5 horas para adultos. Digo, ¿qué voy a hacer si a mí misma me cuesta estar 5 horas ahí sentada, a no ser que me paguen la crema de las hemorroides? 5 horas, ¿qué voy a hacer yo? Y mis pobres alumnos, 5 horas. O sea, eso es no entender el tema pedagógico, andragógico de los adultos. ¿Ve? Entonces, ¿yo cómo hago? Divido mi clase, ¿no? Y les entrego ahí. Vamos a hacer todo este tiempo, clase, break, trabajos en grupo, proyecto de aplicación, trabajo individual, y así mi clase no se hace pesada. ¿Quién puede estar 5 horas ahí delante de una computadora? No. ¿Mm? Entonces, la energía es importante. ¿A qué hora voy a trabajar con los adultos? Si yo los tengo en la mañana, probablemente puedo hacer más cosas. Pero ¿a cuántos les ha pasado que han tenido que trabajar con adultos después del almuerzo? Cuando vamos a trabajar con los adultos después del almuerzo, ¿qué sucede? A ver, ¿qué hemos observado? Después del almuerzo, ajá, Blanquita, así es. Ajá, muy bien, Andrea. Algo que a mí me toca hacer, por ejemplo, cuando yo trabajo con los adultos o en general después del almuerzo, a veces me ponen temas para hacer después del almuerzo. Lo que primero hago es una dinámica y ¡fru! De repente como parte de mi dinámica los mando a pararse, a moverse, les lanzo un chocolatín, ¿no? ¿Por qué? Porque su reloj interno está, pues, toda la energía está concentrada en el estómago, ¿no? Para poder disolver ahí los alimentos y no estamos con la misma atención, ¿no? Entonces, esos son aspectos que tenemos que considerar. Y como bien decía el videíto, en la andragogía, ¿sí? El adulto es parte de, construye su aprendizaje, ¿ok?
Ahora, hay algo interesante que también necesitan ustedes aplicar en sus iglesias o en donde estén trabajando en el trabajo con adultos. Es la clasificación etaria. ¿Se acuerdan que aprendimos que había 3 grupos de adultos? ¿Sí? 3. Los adultos jóvenes, los adultos intermedios y los de la tercera edad, ¿no? Los adultos jóvenes, ¿hasta qué edad eran? A ver, a ver, a ver. Vamos a tomar ahí un pequeño quiz en este momento. ¿Hasta qué edad era? Muy bien, 30. Blanquita. Ah, excelente. Ya, ustedes me dan ánimo. Ay, sí, ya vale la pena que me desgaste la garganta y me quede ronca. Muy bien. Los adultos jóvenes hasta los 25, ¿no? Los siguientes hasta los, ¿qué edad? ¿De qué edad a qué edad? 35. 25 a 35, muy bien. ¿Y los demás? Tercera edad. Ajá, correcto. Muy bien, del 60 hacia arriba. Entonces, algo importante que necesitamos hacer en las iglesias es clasificar las edades, ¿no? Tenemos que clasificar las edades, ¿ya? Trabajemos clasificando edades. ¿Por qué? Porque si no, los adultos que, por ejemplo, son solteros y ya están bordeando los 35, 36, ya no pueden estar pues con los jóvenes de 18, 19. Necesitan otro espacio. Los adultos que ya tienen 50, los que están viviendo su segunda adolescencia, los de 50, ¿sí? Ya no pueden estar pues con los jóvenes de 30, ¿no? Y los otros adultos de la edad de oro, los de 60 hacia arriba, los de la edad de oro, ya no pueden estar pues con los de 40. ¿Ven? Entonces, lo primero que debemos hacer en nuestras iglesias es dividirlos para darles una mejor atención. ¿Ok? Paso número 1, atención etaria, ¿sí? Y siguientes aspectos dentro del trabajo con los adultos. Las herramientas, hay 3 grandes grupos de las herramientas, ¿ya? Las herramientas psicopedagógicas, que ahí entra la andragogía, ¿sí? En entender contexto, qué hace el adulto, cuál es su motivación al entrar aquí, ¿no? ¿Para qué está estudiando lo que está estudiando? ¿Dónde lo va a emplear? ¿Cómo mejor aprende el adulto? ¿No? Bíblico, ¿no? El aprendizaje bíblico que tiene que ver ya con el discipulado, ¿no? Con el análisis bíblico, con la homilética, ¿correcto? Y algo importantísimo, la ocupación social. El adulto necesita sentirse útil, sobre todo los de la tercera edad, ¿ya? El adulto de 60 hacia arriba necesita sentirse útil. Pero ¿saben qué hacemos con los adultos de la tercera edad en las iglesias? Creamos el ministerio de intercesión para desechar a los adultos de esa edad. Es cierto, ¿ah? Muy duro, ¿no? Pero es verdad. A los de 60, ¿a dónde los mandamos? A orar. Intercesión, todos los de 60. Y el ministerio de intercesión se ha convertido en ministerio de desecho para los mayores de 60 y eso no está bien. Es duro lo que digo, pero es real. Ya los ancianitos los mandamos a orar. ¿Acaso lo único que pueden hacer es orar? No, ellos pueden hacer muchas cosas. Yo emplearía a los adultos de 60 para un trabajo de mentoreo, porque conocen mucho, porque han vivido mucho. ¿Mm? Yo los usaría para mentores. Y cuando a un adulto de 60 hacia arriba, que de repente ya, por ejemplo, ya se jubiló, ¿no? Ya se jubiló, ya está en casa, pero cuando tú le das responsabilidades, a pesar de que tú le des responsabilidades pequeñas, lo va a cumplir de la mejor manera, porque él quiere sentirse útil. Entonces, un error que cometemos es no saber qué necesita el adulto.
¿sí? No saber qué necesita el adulto. No los desechemos, ¿ok? No los estemos desechando. ¿Ya? No es porque ya llegan a 60, ya a orar. No, 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 no. ¿Ya? Con los de 60 necesitamos hacer todo un trabajo especial. Ellos pueden ayudar, mentorear, contar su experiencia. ¿Listo? Para los demás. Entonces, la ocupación social es importante para el trabajo con los adultos. Entonces, recapitulando hasta acá para que tengamos todo claro. Dentro del trabajo con adultos, el primer aspecto para trabajar con adultos es dividirlos por edades. ¿Ya? Ese es el primer paso. Hacer la división por edades porque cada edad tiene su particularidad. Y necesitamos que los adultos se sientan en confianza, en cómodos y bien atendidos, de acuerdo a lo que necesitan ellos, ¿correcto? Lo siguiente que necesitamos saber es utilizar la andragogía, ¿no? En el aspecto psicopedagógico. Es utilizar el aspecto bíblico para ellos y la ocupación social, ¿ok? Esos son los aspectos para poder crear herramientas de trabajo con adultos. Ahora vamos a irnos a un trabajo grupal, ¿ya? Vamos a trabajar en grupos pequeños porque de esta clase tiene que salir oro, porque somos nosotros los que somos parte de este data, así que tiene que salir oro, oro puro. Verónica, sí, para poder dar las indicaciones. Dime, Verónica. Sí, sí, doctora, fíjese que realmente tiene razón, porque aún, no sé si se oye, sí. Te escuchamos. Ah, sí, doctora, fíjese que aún pasa en los sermones. Imagínense que los sermones a veces el predicador lleva un tema juvenil y si uno observa a los lados de los adultos, de los de tercera edad, están dormidos. Y si lleva el predicador un sermón, una enseñanza de adultos, de consuelo, de compasión, los jóvenes están aburridos, están así, están allá, ¿verdad? Porque no llega a eso. Entonces, tendría que iniciar, ordenar el predicador, creería yo, ¿verdad? De ahí tenemos que empezar a ordenar las edades de la enseñanza, del aprendizaje espiritual. Gracias. Así es, Verónica, totalmente de acuerdo contigo. Nos lanzamos con sermones de 2 horas y los adultos ya están, pero hablando con Moisés. ¡Ah! ¡Qué bárbaro!, ¿no? Entonces necesitamos tener un aprendizaje contextualizado, ¿no? Es importante. Muy bien. Entonces, vamos a irnos a un trabajo por grupos pequeños y necesito que, de acuerdo a lo que hemos hablado de los adultos, ustedes puedan darnos 2 ideas de herramientas para el trabajo con adultos, pero ideas creativas, ¿ok? Que a ustedes les gustaría que hagan también con ustedes. ¿Listo? Ideas que podamos aplicar y copiar y mejorar en nuestras iglesias. ¿Ok? Entonces, voy a pedirle por favor a Ronald que nos apoye para poder enviar, a ver, somos 45, 40 personas, a 5 grupos, por favor, Ronald. Les va a aparecer un cuadradito azul en su pantallita, ustedes van a darle un unirse y van a tener unos 20, sí, 10 minutos para trabajar en grupos pequeños y van a escoger un representante por grupo que nos va a explicar las 2 ideas creativas para el trabajo con adultos. ¿Listo? Ronald, ayúdanos, por favor. Ok, gracias, Ronald. Entonces, por favor, ahí pónganle unirse, unirse, unirse. Ahí está saliendo un cuadradito azul. Unirse. Y nos vamos 10 minutos al trabajo en grupos pequeños.
Ya estamos regresando. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos de nuevo. Ya regresamos. Vamos a conocer qué tal han sido nuestros avances. Bienvenidos, bienvenidos. Ok, bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien, ahora sí ya estamos todos. Excelente. Ok, vamos entonces a abrir nuestros ojitos, nuestros oídos, y vamos a tomar apuntes de esas ideas súper creativas que hoy nos van a dar, ¿ya? Así que vamos a ver entonces a los grupos. Vamos con el grupo número 1. ¿Quién lo representa? ¿Quién es el representante del grupo 1? ¿Blanquita? Listo, Blanquita. Adelante. Listo. Bueno, en nuestro grupo hablamos de tres ideas. La número 1 es, en el grupo de adultos siempre hay de diferentes profesiones, pero la hermana nos compartió una experiencia en una iglesia donde había mucho personal del sector salud. Entonces, lo que hicieron fue hacer una brigada de salud en un sector de riesgo económico, de bajos recursos, y pues ahí se hacen contactos y fue importante. Entonces, el hecho sería como revisar qué tipo de perfiles profesionales hay para hacer actividades de proyección social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay estilistas, peluqueras, se puede hacer una jornada muy linda donde se salga de la iglesia y se hacen también contactos, ¿sí? Entre las personas que trabajan en esa labor. Sería interesante. Esa fue la idea que me pareció muy linda. La segunda idea consistía en, ahora que, pues esta estaba dirigida más que todo a las mujeres adultas o también hasta adolescentes, que es el asunto de la organización del tiempo, de planear la agenda. Ahorita hay muchas cosas como el bullet journal, que está pegando muy duro a nivel, sí, a nivel de organización del tiempo y pues eso es para todas las edades, yo creo, de las mujeres, pero de pronto esa propuesta se añadirían más mujeres porque de pronto hombres no creo, ellos no son tan organizados como nosotras y no sé, perdón el comentario, pero somos como más esquemáticas, más organizadas, entonces, pero sería una actividad donde también la hermana planteaba que sería para todas las edades, también habría ancianas, de pronto, personas adultas, aún adolescentes que se podrían unir a ese Eso taller. dolió. ¿Qué dijo? No escuché. Y la tercera propuesta que funcionó en mi iglesia hace unos años, cuando pues éramos jóvenes universitarios, casi la mayoría, era realizar cafés, o sea, utilizar otros espacios para hacer discusiones sobre dilemas éticos, sobre temas que no son doctrinales, sino que en este momento pues están, digamos, afectando mucho a los adolescentes y a los niños. Muchos de los adultos ya son papás, algunos también hasta abuelos a edad temprana. Entonces sería muy interesante poder hacer diálogos sobre temas donde hay donde hay un juego, mucho relativismo a nivel social, pero plantearlos desde la palabra y el hecho sería esos cafés se conviertan también en un lugar de encuentro, de nuevos contactos, de nuevos amigos. Entonces, esas son las tres ideas que tenemos. Buenísimo, Blanquita, me encantan los cafés, el unir a las personas por el tipo de actividad económica que realizan, ¿no? Excelente. Creo que por ahí alguno de los chicos saltó, no sé si fue Carlos, Darry, cuando dijeron que no, que solo las mujeres eran más organizadas. Ah, Rolando creo fue, no sé, alguien saltó. Muy bien. Gracias, Blanquita, y al grupo. Vamos a darles fuertes aplausos, a ver. Fuertes aplausos al grupo. Excelente. Muy bien. Gracias. Felicitaciones. Muy buenas ideas. Vamos con el grupo número 2. ¿Quién es el representante del grupo número 2? Hola, Adelante, Vivian, desde Chile. sí, hola, bendiciones a todos. Mira, sí, estuvimos conversando aquí y por la experiencia de la iglesia, yo creo que la mayoría, los hombres, por lo general, tienen actividades hasta a edades muy avanzadas y no así las mujeres, como comentaba usted misma,
son relegadas a la intercesión, y mi mamá, como experiencia, ella trabaja hace mucho tiempo con las ancianas, con las hermanas DOR, que se le llaman en la congregación. Y ellas hacen actividades, o sea, mi mamá personalmente, ella hace grupos con las hermanas para que muestren sus trabajos, para que puedan ellas desarrollarse de acuerdo a los talentos que tenga cada una, independiente de qué es lo que sea. Entonces van haciendo actividades durante el año para que cada una, por muy que, recuerdo una vez una ancianita dijo que ella no sabía hacer nada, que ella no tenía la capacidad de hacer nada. Y mi mamá le dijo, pero si usted hace un pan amasado tan rico, puede compartir eso y una palabra, y puede, no sé, cocer un huevito, hacer unos huevitos cocidos y hacer esa presentación de que el Señor le ha entregado esa capacidad de a través del amor poder mostrar eso que a lo mejor para otro es insignificante, o para usted no lo ve como algo grande, pero es un compartir de lo que Dios le ha entregado. Entonces esas actividades así las hace cada cierto tiempo. Entonces, como primer punto habíamos tomado de que programar actividades mediante los talentos y los dones que le entrega el Señor a cada uno. La otra actividad que se podría hacer es el mentoreo de acuerdo a las capacidades y los tiempos igual de los adultos, porque comentábamos ahí, ¿cierto?, que no todos tienen los mismos tiempos, las mismas posibilidades de estar ciertas cantidades de horas, de ciertos días. Entonces, ir programando no siempre, no todas las semanas, como se hacen las actividades en las iglesias, sino que pueden prepararse durante el año, qué sé yo, para 2 o 3 actividades en fechas específicas. Y recuerdo, ¿cierto?, a una abuelita que ella no sabía leer ni escribir, pero tenía mucho conocimiento a través del Espíritu Santo, sin duda, de la palabra. Entonces, ella le gustaba mucho reunir a los jóvenes en su casa, y claro, los jóvenes con su amor también, ellos entregaban, qué sé yo, le iban a ordenar algo, alguna cosita, le iban a arreglar la casa, le iban a pintar una cosita, y ella los atendía y les entregaba palabras, les entregaba conocimiento, sus experiencias de vida, y me parece algo muy, muy bonito que ella cumplía con los jóvenes sin ser como algo formal de la iglesia, pero era algo muy lindo que ella hacía. Así que sería una bonita práctica y que serviría tanto a los jóvenes como a los adultos mayores para poder entregar ese conocimiento. Esos serían nuestros 2 puntos, profesor. Bendiciones, gracias. Bueno, Vivian, mientras exponías, se me ocurría poder realizar tipo festivales de habilidades de los adultos. O sea, sería tan bonito que puedan haber festivales donde ellos dentro de la iglesia o tipo ferias expositivas donde los adultos puedan mostrar sus habilidades, ¿no? Distintas habilidades para que sean reconocidos. El alumno que les conté, uno de mis alumnos de estrellas que lamentablemente falleció en pandemia durante clases, presentó un proyecto de reconocimiento para los de la tercera edad. Y él dijo, vamos a hacer una vigilia, dijo así, ¿no? Y una cena de donde podamos reconocer a todos los adultos de la tercera edad y mandemos a hacer un video de las fotos de ellos y podamos agradecerles. Porque muchas veces la iglesia es ingrata con los hermanos de la tercera edad. No les agradecemos todo lo que han hecho y muchos de ellos han sido parte hasta de la primera piedra de la iglesia, pero no les agradecemos. Y él, que tenía casi 80 años, sentía eso y decía, yo tengo a mis amigos tal, a mis amigos tal, a mis amigos tal, y había hecho todo una PPT de las fotos de sus amigos, ¿no? Otros ancianos. Decía, él
ha fundado tal cosa. El hermano tal fue el que trajo tantos cementos y él todo lo tenía anotadito y él decía, yo quiero que la iglesia reconozca a hermanos de la tercera edad, ¿no? Entonces, esa es una práctica para poder trabajar con los adultos. Excelentes propuestas. Aplausos para el grupo. Gracias, excelente. Me gustó mucho. Muy bueno, muy bueno. Grupo número 3. A ver, ¿quién representa el grupo 3? Andreita, adelante. Nosotros hablamos respecto de, basándonos igual en lo que hemos estado aprendiendo, de trabajar continuamente, que sea un trabajo permanente de los adultos de la iglesia, así como se hace el estudio bíblico, la escuela dominical, como se hace la clase de Dorca, al menos acá en Chile se llama así, que sea permanente, que no sea una actividad de una sola vez o que sea algo 2 veces al año, una celebración, y que fueran los adultos escuchados. Bueno, primero separarlos por edad de acuerdo a la lámina que tenemos ahí, ¿cierto? La adultez temprana, la mediana, ¿verdad? Y la edad de oro. Para que estén más o menos nivelados, pero yo creo que lo principal es escucharlos y comentaba un hermano de que ellos den a conocer qué habilidades tienen, porque para ser considerados en el trabajo, así como decía usted, normalmente la tercera edad relegada a la intercesión, ¿cierto? Usted vaya a orar. Resulta que a lo mejor se están perdiendo grandes dones y grandes tesoros porque no son tomados en cuenta y el simple hecho de escuchar puede servir mucho y ayudar mucho y a lo mejor a veces hay ocasiones en que se cometen errores no por hacer cosas, sino por dejar de hacer. Entonces, a lo mejor se están dejando de hacer cosas porque siempre, normalmente yo escuchaba en varias iglesias que dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oye, a lo mejor el obrero está sentado y lo mandaron a orar. Entonces, pero a lo mejor ahí está la respuesta. Entonces, hacer una especie de mentorías cruzadas, tratamos de ver cómo sería el tema de llevarlo a la parte bíblica, el concepto, porque cómo era su experiencia de aprendizaje, si alguna vez enseñó, para qué sirve, qué le resulta fácil hacer, cómo enseñaría a él, cómo le enseñaron a él o a ella en su momento. Pero tiene que ser algo permanente, pero que tiene que, porque todos van a querer hablar, obviamente, y a lo mejor se puede decir un hermano, se van a extender, y a lo mejor va a hablar uno solo, entonces por eso tiene que ser algo permanente, que sea semana a semana, tocar temas, no sé. Y eso puede ser provechoso, profesora, porque hay cosas que a lo mejor no se están haciendo y no se están haciendo porque los adultos están invisibilizados simplemente porque no se les escucha, porque como usted ya cumplió, ahora viene la nueva generación y nosotros somos lo que lo sabemos todo, y no es así. Si bien es cierto, somos generaciones distintas, como usted sabía, hay que formar equipos. O sea, un joven me puede enseñar tecnología ¿cierto? Y yo le puedo enseñar cosas que yo viví, experiencias que yo viví. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, trabajo permanente, que los adultos sean escuchados y que ellos puedan expresar sus habilidades. Eso me gustó mucho que comentó un hermano. ¿Qué habilidades tengo yo? ¿Qué hice yo en el pasado? A lo mejor tengo al hermano al lado y no tengo idea que fue 20 años profesor de escuela dominical, pero como nadie le pregunta y hay un tremendo problema con la escuela dominical porque los profesores no llegan o porque nadie quiere trabajar o aquí, y resulta que nadie le pregunta porque tiene que orar nomás. Lo mandaron a orar y como son personas obedientes, y si el pastor o el líder dice usted tiene que orar, voy a orar. Y resulta que sí, pero trabajó 20 años con niños, a lo mejor puede solucionar problemas. Esas son las cosas que vimos nosotros que conversamos, profesora. Oh, buenísimo, Andrea, muy real, muy realista lo que acabas de mencionar. Eh, no los escuchamos. ¿Cómo podemos trabajar con personas que no conocemos? ¿No? O sea, tenemos que promover el espacio para conocerlos, saber a qué se dedicaron. Por ahí, Paolita me parece que compartió una película que les recomiendo, El pasante de moda, ¿no? Es una película donde habla de la inclusión de las dos generaciones, ¿no? Cómo una persona de tercera edad puede llegar a ser incluida en los sueños de una persona joven. Muy buena película. Se las recomiendo, ¿no? El pasante de moda se llama.
que nos va a ayudar mucho. Andrea, excelente, excelente. Aplausos para el grupo de Andreita. Muy bien, muy bueno escucharlos, eso es importante. Siguiente grupo. Siguiente grupo, ¿quién es el representante? Andreita, ¿qué grupo eras tú? ¿3? ¿Correcto? 4. 4. Grupo 5. Ah, ustedes son 3. Ya, grupo 4. El pasante de moda se llama Clever. Grupo 4, representante del grupo 4. Yo realmente no sé cuál es mi grupo, pero yo sé que soy la representante. Si uno de mis, porque no tenía lente, no pude ver el número. Si alguien me puede decir si soy del 4, Giovanni González, se lo agradezco. Sí. Dale, Soy del Giovanni, 4. adelante. 4. Amén. Ok, Soy del ya. 4. Ya, un Dios te segundito, un bendiga a segundito. todos. Daisy, Giovanni, un momentito. Daisy es el 4, entonces tú eres el 5, Giovanni. All right. Escuchamos No, a Daisy, ¿no? No, sí, la hermana Giovanni es representante del grupo Ah, ya, 4. nos están afirmando. Ya, excelente. Giovanni, tú eres la Gracias. Dios le representante del bendiga y buen día a todos. Pues realmente que este así es un tema que nos, como que nos obliga, nos lleva al terreno de que debemos tomar decisiones en torno a cómo se está tratando los adultos dentro de la iglesia. Algunos de mis compañeros comentaban que sí, en su iglesia, en su congregación, los adultos son parte ya de lo que es la oración, como usted nos venía comentando. Pero en nuestro conversar entendimos, nosotros elegimos 2, entre ellas está que podemos utilizar a nuestras personas adultas como consejeros familiares. Ellos tienen la suficiente capacidad, y cuando hablamos de familiares, estamos hablando en el sentido de la palabra amplio, tanto con las parejas, las mujeres, los hombres, los niños. Ellos están en la más calificada capacidad para hablar sobre eso e instruir lo que sería los más jóvenes. También pensamos y hablábamos que basado en lo que usted nos planteaba de ser mentores, se puede dar el caso, y podríamos aplicarlo, de asignar una persona adulta o un joven a una persona adulta para, en todo el sentido, puede instruirlo. Puede ser como una persona que te da un consejo, te puede ayudar, y a través de esa ayuda pues se van a complementar uno al otro, pero la persona adulta se va a sentir útil, no va a sentir que simplemente va y llena un espacio en un culto de domingo o en una escuela bíblica, sino que se está sintiendo útil porque puede ayudar a que ese joven, en una sociedad que se va deteriorando cada día, pues ellos puedan seguir sus ideales y o sea, sería como traspasar lo que es bueno, lo que ha sido bueno, y que podría seguir siendo parte de nuestra sociedad y de nuestra juventud. Y, ¿por qué no? También de nuestras parejas. Por ejemplo, un ejemplo, la hija mía es presidenta de los jóvenes, era encargada del grupo juvenil, y ella está implementando eso, pero ella lo está implementando con jóvenes de 19 años abajo, le está asignando un joven de 25 años en adelante. O sea, no directamente con la edad adulta, pero sí ella le está haciendo eso, y una forma de que el joven madure, del nuevo joven, el adolescente, pueda adquirir madurez del que es un poquito más adulto. Eso nos pasaría a nosotros si tuviéramos como mentor una persona más de la tercera edad. Muy bien, Giovanni. ¿Finalizaste? ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Ya está. Muy bien. Aplausos para el grupo de Giovanni. Ha propuesto un mentoreo, ¿no? El mentoreo generacional. Ajá. Que los adultos puedan enseñar a la siguiente generación y así mentorear y mentorear y mentorear, ¿no? La siguiente y la siguiente generación. Entonces, hermanos, estamos viendo que el trabajo con los adultos necesita apoyo, necesita renovarse, ¿no? Y eso que la iglesia ha pensado en los adultos más que en otros grupos de edades, ¿ah? Pero está muy desactualizado, bastante. ¿Tenemos un grupo más? ¿O ya terminamos? Carlos.
Sí, ¿cómo Muy bien. están? Buenas tardes con todos. El grupo 5 sería. Adelante. Ya. Ok, entre lo que nosotros revisamos, hablamos acerca de realizar retiros, salidas, que quizás pueden ser en una frecuencia semanal. De pronto al parque, para poder allí, no sé, tener algún tipo de estudio, hacer algún tipo de reflexión. Y estaba pensando también en una práctica que tuve con un profesor, nos recomendaba, pues, además de eso también salir, dar un paseo por la naturaleza, a la vez que uno va meditando, va reflexionando sobre lo que ha sucedido en la semana, va orando también, y dentro de este entorno de la naturaleza que llama a la reflexión, no hay interrupciones, eso ayuda bastante a la persona. También vimos nosotros que recordando las clases pasadas, se trataba de dar un enfoque integral al adulto, no solamente con el tema de lo que se recibe en la iglesia, sino también basado en sus necesidades, las necesidades que puede tener la persona adulta en diferentes áreas, aspectos de su vida. De pronto hay una situación de índole legal, una situación de índole psicológico, quizás hasta psiquiátrico o de salud, y por desconocimiento, pues estas áreas, estas necesidades no se tratan en la persona. Si esto tiene algún tipo de cargo, algún oficio dentro de la iglesia, pues esta persona no puede rendir al 100% porque va a haber algo allí que lo va a estar molestando, afectando, mientras aquello no se trate. Sí, esto, mientras estaba hablando, pensaba alguna vez una sugerencia de, para no hacer las cosas como se me ocurre, a como yo pienso, lo mejor es mapear o hacer un diagnóstico a través, puede ser de una encuesta sobre las necesidades de las personas, y en base a las necesidades que ellas puedan tener, entonces uno puede elaborar una estrategia para poderlas atacar, o incluso hasta para redireccionar las enseñanzas dominicales, porque muchas veces las enseñanzas dominicales van por un sentido y la realidad en la sociedad y la realidad entre la vida de la persona van en otro sentido. Entonces no hay esa conexión. Y vimos esto como algo necesario porque estas personas, entre lo que sirven, también si no lo hacen un 100%, pues las personas que tienen a su cargo no van a verse beneficiadas tampoco en un 100%. Entonces pensamos en esto, en una integralidad cubriendo estos aspectos y en lugares que están fuera de una iglesia. Y ahí de pronto también, para que la persona vaya un poco más allá, como escuchaba, si es que estas ya tienen algún tipo de oficio o experiencia, alguna área que pueda contribuir ahí dentro de la iglesia, que sea dentro del área de la salud, dentro del área médica o cualquier otra área, se puede levantar algún tipo de ayuda extra, ministerio o una salida, como una especie de conexión o vínculos con la comunidad para con la iglesia, para que no sea un ente, unas cuatro paredes que no tiene influencia, no le interesa lo que sucede alrededor. Bueno, eso es entre lo que nosotros estamos discutiendo. Muy bueno, Carlos. Creo que has unido varios de los aspectos que han considerado los otros grupos también, y has fundamentado en algo importante, que es el trabajo no solo dentro del templo, sino en la sociedad, de impacto social, ¿no? Porque finalmente ese es el llamamiento de la iglesia, ¿no? Quiero que, aplausos para este grupo, por favor, antes de pasar a lo que quiero decirles ya para ir cerrando. Quiero que miremos atentamente este video, pero lo miremos desde otro enfoque, ¿ya? Desde el enfoque de considerar a los adultos, y con esto vamos a cerrar, cómo Dios ve a los adultos, ¿no? ¿Realmente son ya material desechable, o es que, como hemos leído en la palabra de Dios hoy día, es nuestro soporte el Señor hasta el último de nuestros días de vida? A ver, vamos a verlo, por favor, atentos. ¿Cómo estás, Ben? ¿Todo bien? Perfecto. Genial. No hay mensajes. La camiseta de cuello en B está bien. Hola, soy Juan. ¿Puedes llevárselo? Sí. No, es linda la nueva línea. Puedes alejarlo. ¿Ah, sí? Voy a una reunión. Vuelvo en una hora. Luego hablamos.
Y luego das clic aquí para comprarlo. Wow, sí. Hola. Sí, hola. Listo. ¿Te quedas? No puedes irte antes que la jefa, Davis. Parece que no te irás pronto. Bien, hasta mañana, Ben. Buenas noches. Igual. No hay mensajes. Logremos el objetivo. Yo lo empujo y tú entregas. Gracias. Me gusta que hay 4 en lugar de 3, pero puedo ver ese sin el saco, es que... Hola. Quieren saber lo que compraron los clientes que no volvieron para identificar un problema si es que lo hay, ¿sí? Sí, pero lo que no Esto entiendo es lo que es... creo que deberíamos hacer. Tienes que dar clic aquí. Oye, mira, aquí viene. Verás como ni siquiera... Hola, Beck. ¿Cómo estás? Te ves muy linda. He visto que mi pasante se mantiene ocupado. El amigo de todos. Es muy popular. Todo el mundo lo adora. Ay, no veas ese escritorio. Es como el cajón de chucherías de la oficina. Solo te volverá loca. Acabas de hacer eso. ¿Te preparas para Lo una sé. cirugía? ¿Esto es en serio? ¿Cómo es que esto pasó? Ven, te necesito. Buenos días. No puede ser. Limpiaron ese escritorio. Juro que esta tarde lo iba a hacer yo misma. Yo no fui. Ben llegó a las 7 de la mañana y lo hizo. ¿Quién? Ben, tu pasante. Ben Whittaker. Alguien está muy feliz. ¡Brillante! ¡Gracias! Es lo mejor que ha pasado en toda la semana. Algo que quiero decirles es que muchos de nosotros podemos ver una limitación en nuestro tiempo, nuestra energía, por las cosas que ya vivimos en nuestra edad. Pero Dios no lo ve así. Dios ve en cada uno de ustedes el potencial, la experiencia y el amor. Y es lo mismo que vemos nosotros. Es lo mismo que yo he visto en estas 4 semanas, ¿no?, de clases. El amor, la pasión, la entrega y el sacrificio. Y yo de verdad me siento muy contenta y les agradezco a todos por habernos acompañado en este tiempo y deseo que ustedes se conviertan pues en estos Pablos, ¿sí?, para levantar a muchos Timoteos y que exploten y que si no hay oportunidades en la iglesia las puedan crear, ¿ok? Muchas gracias a todos. Dios los